Dicen que hay melodías capaces de conmover el alma, canciones que logran arrancar lágrimas, despertar recuerdos o encender pasiones ocultas. Pero también existen composiciones que jamás debieron ser creadas, piezas musicales que parecen llevar consigo una maldición, una vibración tan oscura que no solo afecta a la mente, sino que también se dice que puede matar. Hoy voy a contarte la aterradora historia de la canción que muchos llaman la melodía suicida, una obra envuelta en misterio, tragedias reales y testimonios que hasta hoy permanecen ocultos entre el miedo y la incredulidad. La canción que mata personas. La historia comienza en Hungría, en el año 1933. Un compositor llamado Rezső Szeres escribió una pieza titulada Gloomy Sunday, conocida en español como Domingo Sombrío. Era una época marcada por la desesperanza, la Gran Depresión golpeaba al mundo entero, la pobreza asfixiaba a las familias, y el eco de una guerra inminente resonaba en las calles europeas. Szeres, hundido en su propia tristeza y atormentado por un amor perdido, volcó todo su dolor en esa canción. Lo que jamás imaginó es que aquella melodía se convertiría en una sombra que perseguiría a cualquiera que la escuchara. Al poco tiempo de su estreno, empezaron a circular reportes inquietantes en los periódicos. En Budapest, una joven fue encontrada sin vida en su habitación, con una nota que decía: "No puedo soportar este dolor. Escuché la canción en la radio una y otra vez. Ahora debo descansar". No era un caso aislado. Otro hombre, veterano de guerra, se lanzó al río Danubio tras dejar escrito que «la melodía no me deja vivir». Los suicidios comenzaron a multiplicarse. La policía notó un patrón perturbador. En la mayoría de los casos, había una conexión con Gloomy Sunday. Algunos tenían partituras en sus bolsillos, otros habían escrito la letra en sus diarios. Incluso hubo quienes murieron en cafés justo después de que la canción sonara en el fonógrafo del local. La prensa bautizó a la pieza como «la canción suicida húngara», y su fama se expandió rápidamente por toda Europa. Tanto fue el pánico que en algunos países llegó a prohibirse en las radios. La BBC, por ejemplo, vetó la versión más famosa, interpretada por Billie Holiday en 1941, alegando que era demasiado depresiva para transmitirse en tiempos de guerra. Pero lo prohibido atrae. La canción se convirtió en un misterio codiciado, una especie de arte maldito que todos querían escuchar, aunque pocos soportaban su carga. Los psicólogos de la época intentaron darle explicación racional. Algunos decían que se trataba simplemente de una coincidencia, en medio de la miseria económica y los horrores de la guerra, la gente ya estaba predispuesta a la tristeza. Otros, más atrevidos, aseguraban que la combinación de acordes menores y la letra desgarradora funcionaban como un detonante emocional tan fuerte que podía empujar a los más frágiles al límite. Sin embargo, existía un detalle que no podía ignorarse: muchas de las víctimas no tenían antecedentes de depresión. Eran personas aparentemente estables, que de pronto caían en un vacío después de escuchar la melodía. Rezső Szeres, el creador de la canción, tampoco escapó de la tragedia. Aunque su obra se hizo famosa en todo el mundo, él nunca encontró la felicidad. Décadas después, en 1968, incapaz de soportar su propia soledad, intentó quitarse la vida lanzándose desde la ventana de su departamento. Sobrevivió a la caída, pero terminó falleciendo días más tarde en el hospital. La ironía fue brutal: el hombre que había creado la canción de la muerte terminó siendo una víctima más de su propia obra. Pero la maldición no terminó allí. Hay registros de que hasta la década de los 90, casos aislados seguían relacionándose con la canción. Personas que aseguraban haber sentido un impulso incontrolable de hacerse daño tras escucharla. Incluso en la era de Internet, foros y páginas ocultas advierten sobre versiones originales del tema, afirmando que las grabaciones modernas están suavizadas para evitar consecuencias fatales. Existen relatos de oyentes que dicen haber tenido visiones extrañas mientras la escuchaban, sombras en sus habitaciones, voces que susurraban detrás de la música, o la sensación de que alguien los observaba en silencio. La pregunta que persiste es: ¿se trata solo de sugestión, o de una fuerza mucho más oscura? Algunos investigadores en lo paranormal aseguran que la vibración musical puede actuar como una llave para abrir puertas en la mente, o quizá, hacia algo más. La música, después de todo, es frecuencia, energía pura que viaja por el aire. Y si esa energía fuera capaz de alterar no solo los pensamientos, sino también el cuerpo mismo. Lo inquietante es que este no es el único caso. En Japón, por ejemplo, existe una leyenda moderna sobre la canción infantil, Tominos Hell, escrita en un poema del siglo XX. Se dice que quien recita el poema en voz alta, o escucha su versión musicalizada, puede atraer desgracias e incluso la muerte. Y aunque muchos lo consideran un simple mito urbano,
hay testimonios de personas que afirman haber sufrido accidentes inexplicables después de enfrentarse al poema. Otro caso se encuentra en Filipinas, con la canción My Way de Frank Sinatra. Aunque no tiene un origen maldito, lo extraño es que en los karaokes de aquel país se convirtió en una especie de himno peligroso. Se registraron múltiples asesinatos tras discusiones provocadas por alguien que desafinaba al interpretarla. Tantos casos se acumularon que los medios comenzaron a hablar del My Way Killings, y algunos bares llegaron a prohibir que los clientes la cantaran. Coincidencia o no, el simple hecho de que una canción esté asociada a tantas muertes ya la convierte en parte de esta lista de melodías que matan. Volviendo a Gloomy Sunday, hay quienes todavía buscan grabaciones de la versión original de Ceres, convencidos de que la que circula en plataformas digitales no es la misma que sonó en los años 30. Alegan que alguien suavizó la melodía para evitar más tragedias. Los coleccionistas de vinilos antiguos pagan fortunas por una copia auténtica, aunque no siempre se atreven a escucharla completa. Algunos dicen que lo peligroso no es la letra, sino una secuencia de notas escondidas en la armonía, un patrón que logra alterar las ondas cerebrales. Otros creen que es simplemente el reflejo de la época, un mundo al borde del colapso, donde cualquier chispa podía encender la desesperación. Lo cierto es que, más allá de las explicaciones, las muertes son reales. Los reportes en periódicos de la época, los archivos policiales y los testimonios de familiares de las víctimas existen. No hablamos de una leyenda inventada, sino de un fenómeno que marcó una huella oscura en la historia de la música. Hoy, con un solo clic, cualquiera puede escuchar Domingo Sombrío en su celular. Y aunque para la mayoría puede ser solo una canción melancólica, siempre queda la duda, ¿qué pasaría si eres una de esas personas sensibles a su vibración? Y si, en el momento preciso, la melodía logra abrir una grieta en tu mente. Tal vez por eso sigue siendo tan peligrosa, porque no sabemos si lo que carga en sus notas es solo tristeza, o algo mucho más profundo, algo que no pertenece a este mundo. Y ahora te pregunto, ¿te atreverías a escucharla hasta el final? Si quieres conocer más historias oscuras y misteriosas como esta, no olvides suscribirte, activar la campanita y acompañarme en el próximo relato, donde quizá descubras otro secreto que nunca debió ser revelado. Te saluda tu amigo Frankie RM, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.